8 de la mañana, 56 minutos, abrimos la primera entrevista de esta mañana. Recibimos al director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Ignacio Munyo, para hablar del dólar, un dólar que ha llegado a su piso más bajo de los últimos 3 años. Estamos hablando de atraso cambiario, estamos hablando de cómo podría afectar esto el crecimiento de la economía. Bueno, son todo preguntas que le haremos a Munyo. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Gracias por compartir estos minutos con nosotras. Bueno, esta semana, por los desayunos Ceres, se presentó un análisis bastante duro, ¿no? A propósito del desarrollo del dólar y la afectación que esto tiene en el crecimiento del país, que es el desvelo, la preocupación de todos los economistas de todos los sectores, ¿no? ¿Cuál es la situación con el dólar? ¿Cómo se podría describir? La situación es de una caída fuerte que viene arrastrándose a lo largo de todo este año, pero que se inició fundamentalmente como problema, digamos, el año pasado. Este año todo lo que cayó el dólar se explica por un movimiento internacional. El dólar se está debilitando en el mundo. La misma caída que hay en Uruguay se está viendo en Chile, en Colombia, en Brasil más grande todavía, más aún cayó el dólar, en México. Entonces, lo de este año es un fenómeno global que viene de la mano de un cambio de política monetaria en Estados Unidos, que es el que fija el valor del dólar, la tasa de interés, que había subido mucho el año pasado y dejó de subir. El año pasado el dólar en el mundo se fortaleció, 13% subió el valor del dólar a nivel global, pero en Uruguay cayó. ¿Por qué? De una magnitud similar. ¿No es que Uruguay siempre acompaña los movimientos? El año pasado fue una excepción. En general se acompañan los movimientos, el año pasado no, por razones internas. Hubo, es verdad, ingreso importante de dólares al mercado, que es un mercado chico que se ve afectado por ingresos de dólares, de exportaciones récord que hubo a lo largo del año pasado, inversiones importantes como la de UPM, o sea, factores coyunturales de ese año. Y también una decisión explícita del gobierno de no intervenir, de no ir a comprar dólares al mercado por parte del Banco Central para frenar la caída del dólar. Claro, sacar de circulación el dólar. Fue una decisión de decir, bueno, nosotros vamos a dejar que el mercado le ponga un valor, y eso fue funcional. Eso es lo que hay que entender, que un dólar bajo está previsto en toda la planificación económica de este gobierno, desde el presupuesto, y es funcional a una variable clave, que es la inflación. Entonces, cuando me preguntan, el otro día hablábamos mucho de esto, bueno, ¿qué se puede hacer? Lo primero es reconocer que hay un problema, y que es grande. En torno del 25% más alto debería estar el dólar de lo que está hoy en Uruguay para estar en una situación, digamos, de normalidad. O sea, estamos en una situación que no es normal para los fundamentos de la economía uruguaya y para la competencia de nuestros principales mercados, tanto de bienes como de servicios. Eso nos complica, está complicando. El dólar bajo complica la exportación. Está complicando. O sea, entendamos que es un problema que se traduce en menor inversión y menor empleo. O sea, nosotros mostramos números el otro día de que cuando tenemos situaciones de un atraso cambiario de la magnitud que hoy tiene Uruguay, la economía invierte menos y las empresas contratan menos trabajadores. Ahora, Ignacio, para entenderlo, ¿el dólar bajo es funcional para la población en general, no así para el sector exportador, que termina afectando en esas variables como el empleo, por ejemplo? Afecta la rentabilidad de un país que gran parte de su producción, que no es solo el agro, porque uno cree que esto es algo para el sector agroexportador, no. Todo el sector que vende servicios de tecnología, que es muy grande ya al exterior, que cobra en dólares también. Cuando uno cobra en dólares, después tiene que pagar los costos internos y no dan. Pero al mismo tiempo, la mayoría amplia de la población cobra un salario en pesos y ahora puede acceder a un viaje más barato, a un auto más barato, a una moto más barato, al celular. Entonces es una situación complicada. El tema es que esto, la pregunta que uno se hace es cuánto tiempo puede durar, porque en la medida que no se invierta, en la medida que no se contraten, se empieza a generar una situación de poco crecimiento económico, como vamos a tener este año, y habrá que ver el año que viene cómo sigue. ¿Por qué el gobierno, vos decías, tiene una planificación, pero por qué decide no intervenir? Porque el dólar en Uruguay es una variable que le pega mucho a la inflación, muchísimo. De hecho, el otro día hacíamos un cálculo y lo presentamos, que si para cumplir con el objetivo de que la inflación esté abajo del 6%, que es el rango del Banco Central, 6%, no estamos lejos hoy, estamos en 7 y algo. El dólar debería estar a fin de año en 37,2. Con un dólar a 37,2, la inflación entra
al rango del Banco Central y por debajo del 6%. Ahora, con un dólar a 42, como si tuviera una suba importante, parecido a lo que estaba hace un par de años atrás, ¿no? 42. Bueno, ahí nos queda una inflación cercano al 38,5, perdón, al 8,5. O sea, cercano al 8,5 de inflación, bastante lejos del 6. Entonces, ¿El rango meta del gobierno cuál era? es entre 4 y 6. Sí, 6. O sea, que quiere llegar al 5. Porque acá parece lo que me gusta que se entienda, que es cambiar esta dinámica del dólar. Implica asumir conflictos. Conflictos en varios frentes. Para empezar, el de la planificación macroeconómica del gobierno, de que la inflación entre en el rango. Y en segundo lugar, ahora mismo, la ronda salarial. Empieza una ronda muy grande donde se van a negociar los salarios de más del 65% de los trabajadores del país. Bueno, la variable clave de eso es cuánto crece el salario real. Se habla de un compromiso y se reafirma permanentemente del gobierno de volver a los niveles prepandemia, recuperación salarial real, poder de compra del salario. Para que eso pase, bueno, es clave que la inflación esté bajo control, o por lo menos baja. La pauta que se va a poner, que se va a conocer en estos días, va a andar en torno de una inflación del 5% para los próximos años. Entonces, es muy difícil. No hay antecedente de tener un dólar subiendo y una inflación que llegue al 5%. O sea, claro, los salarios se van a embretar a una inflación que va a obligar a tener el dólar bajo. Sí, o si no, ¿qué va a pasar? Bueno, la inflación va a ser más alta que la que se comprometió. Los trabajadores y los sindicatos van a decir, no, ahora tenemos que hacer un adelanto, como pasó hace poco, en el pasado, anticipar el correctivo, y eso hace que se genere más inflación y entremos en un problema. Por lo tanto, primer punto, tengamos claro que esto es funcional a la planificación. Entonces, ¿por cuánto tiempo podemos esperar que no haya, digamos, cambios o una intervención del dólar que permita, digamos, mejorar el sector exportador? Porque también el gobierno tiene esa disyuntiva, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el crecimiento que preocupa tanto y justamente con la generación de inversión que, según tú decís como especialista, bueno, se ve afectado por el dólar bajo? Creo que esto puede durar un tiempo. Puede durar 1 año, 2 años. Esto no genera un fenómeno de un estallido, ¿no? Que haya que salir a apagar un incendio, ¿no? Son pequeños focos de tensiones, de rentabilidades empresariales que se van disminuyendo en distintos sectores, pero en el mismo tiempo, una mayoría de la población, que las que tienen hoy un salario en pesos, sienten un mayor poder de compra en dólares. Entonces es una situación muy compleja, más todavía el año que viene, en un año electoral. Eso hay que tenerlo claro, porque una suba del dólar no es algo atractivo popularmente. Sí, es mejor para que la economía siga creciendo y en el mediano plazo se generen nuevos puestos de trabajo, pero en el corto, de un día para el otro, la gente siente que gana menos. A ver si entendí tu análisis, perdón, no hace 1 año atrás no se debió haber dejado caer tanto el dólar para no tener este brete hoy en día, que ya es más difícil de tomar medidas. Hoy estamos, en una diferencia cambiaria muy grande que se arrastra del año pasado, cuando fuimos a contramano de la tendencia global. Este año estamos yendo en lo que le está pasando a todo el mundo. Y bueno, pero quedamos descolgados, ¿no? Quedamos muy caros con respecto al resto de todo el mundo. No es esto con respecto al dólar, es contra todos los socios comerciales y competidores de otros países. Tenemos una situación, como decía, grave, pero que no tiene una solución fácil ni inmediata. O sea, yo no veo la solución. Sinceramente, creo que esto no va a cambiar en el corto plazo. Ahora, Ignacio, venimos con antecedentes importantes, ¿no? Año 2002, una explosión del dólar. Hace algunos años también tuvo una suba bastante considerable, entre los 20 y los 30, después entre los 30 y los 40. ¿Estamos ante un escenario que puede plantear eso? No creo, cuando suba. Las situaciones de crisis históricas recientes, que son la del 2002 y la del 82, se dieron de la mano de una crisis financiera, una crisis bancaria, una crisis de deuda pública. Fue una triple crisis, o sea, una crisis de tipo de cambio que se duplicó el valor, pero que también vino de la mano de cierre de bancos, acuérdense, o sea, eso no está ahora. Entonces el dólar hoy tiene un tipo de cambio que lo pone en el mercado. En aquellos momentos había tipo de cambio que lo ponía el Banco Central fijo. O sea, había una tablita, había una banda de flotación, era distinto. Hoy no están dadas las condiciones para una crisis. Entonces, sí están dadas las condiciones para hacer un lento proceso de complicar
las actividades de producción en el país como hoy lo están y con complicaciones latentes. Creo que van a haber algunas intervenciones por parte del Banco Central. Intervención quiere decir, bueno, que vaya ahora sí a comprar algo de dólares en el mercado para poner un piso a esta caída. Algo de la tasa de interés, que es una variable que puede manejar, no tiene gran impacto, pero sí como señal de apoyo en algún sentido al sector productivo que está golpeado. Pero repito que yo no veo cambios significativos en el valor del dólar que haya un salto importante en los próximos años. ¿Y en estas proyecciones el gobierno se va a ver dificultado en cumplir su promesa de aumentar las fuentes de trabajo, aumentar las fuentes, los puestos de trabajo? El gobierno, la promesa que ha hecho es la del salario real, ¿no? O sea, que el salario real se recupere y eso se puede lograr. De hecho, es parte de la Por estrategia. la inflación así. Es clave para eso que la inflación no suba. Entonces, acá creo que para poder cumplir con la promesa, que acá no se prometió generar tantos puestos de trabajo más. Se prometió que el salario de los trabajadores, los que están empleados, recuperen el nivel. Y eso, con este dólar, se puede cumplir. Pensaba, por ejemplo, año que viene elecciones, el Frente Amplio tuvo una tendencia de intervenir a través del Banco Central, comprar o vender dólares, sacarlos de circulación o volver a inyectarlos, ¿no?, en el mercado. ¿Eso puede pasar? ¿Es un escenario posible para 2025, por ejemplo? Es un escenario posible. No que, digo, gane quien gane, ¿no? Pero que empiece a elaborar nuevamente esa tendencia. Puede pasar antes incluso. No es un cambio radical. No es que con eso el dólar va a subir mucho. De hecho, estos problemas de atraso cambiario, tengamos claro, recuerdo de estar hablando de esto mismo hace 10 años, en el 2012, con gobierno del Frente Amplio y el problema del atraso cambiario. En el año 2017 recuerdo lo mismo. Y también, o sea, el Banco Central intervenía un poco más que ahora, pero no es que afectaba mucho el valor del dólar, ¿no? O sea, si el año pasado la tendencia global de suba del dólar se hubiera acompañado en Uruguay, hoy no tendríamos este problema. Yo creo que el año pasado es un año para analizar bien, o sea, poner sobre la mesa y decir, bueno, acá está la causa del problema. El tema que ya pasó, no podemos volver al pasado y arreglarlo. Ahora hay que lidiar con un dólar que se quedó mucho más abajo que el resto del mundo. ¿Peligra las inversiones de empresas que estén pensando en llegar a nuestro país con este panorama? Las inversiones que llegan al país, las grandes inversiones, como la que se anunció en hidrógeno verde, vienen por otros carriles, ¿no? Son inversiones que están buscando largo plazo, seguridad jurídica, recursos naturales. Son estratégicas y no se afectan tanto por esta coyuntura. Sí, otras inversiones en una empresa que se quiere poner instalar en Uruguay, quiere producir en el Uruguay contratando trabajadores. Claro, quizás las que generan más fuentes de trabajo o de mano de obra media o menos calificada, Sí, ¿no? O sea, las mega inversiones van por otros carriles y responden a una buena política del Uruguay, políticas de Estado, de respeto de los derechos de propiedad, de las reglas de juego claras. Eso ha sido histórico en nuestro país y va a seguir siendo. Y eso genera la atracción de estas grandes inversiones. Pero las no tan grandes, las que están más en el número que nos dé la rentabilidad para hacer la inversión, sí están cuestionadas y se necesitan también esas. Necesitamos de las dos, no solo de las mega inversiones en energías renovables, sino también en inversiones que generen otro tipo de movimiento económico. Esas sí están cuestionadas. De hecho, cuando uno habla hoy con los empresarios de todos los rubros, ¿qué están haciendo? Postergando inversiones. Para este año tenían previsto tal inversión, con estos niveles de dólar y lo que se traduce en baja rentabilidad, dije, no, posterguemos para el año que viene o para el otro la inversión y vemos qué pasa, porque hoy no nos están dando los números. Eso está pasando, tengámoslo claro. O sea, nosotros hablamos permanentemente con empresarios de todos los rubros productivos. Esto no es un rubro especial, esto es generalizado. Y te dicen eso. Eso, por ejemplo, genera cautela para tomar personal, entre otras cosas. Están ojeando, ¿no? Mirando con lupa los números y antes de tomar una decisión, postergan. Y eso posterga el movimiento económico. Muchos de los uruguayos estamos acostumbrados a pensar en un ahorro en dólares, ¿no? ¿Qué pasa con el ciudadano de a pie que capaz que tiene un pesito y compra dólares? Porque siempre lo que uno tiene en la cabeza es que va a subir. Entonces, si yo me lo guardo de acá a unos meses, ¿no? Cuando lo precise va a valer unos pesos más y de ahí un poco cuido mis ahorros. Eso no va a pasar en estos 2 años, como tú decís. ¿Qué se le dice a la gente que, bueno, capaz que tiene la posibilidad de ahorrar? El uruguayo piensa en dólares
y busca ahorrar en dólares porque cree que es lo más seguro. Lo que muestran los datos es que no ha sido la mejor inversión en los últimos 20 años, ¿no? Lo que no quiere decir que hacia el futuro no vaya a subir. Entonces, si uno quiere tener una inversión de muy largo plazo, puede ver la moneda. Todo depende para qué quiere la inversión. O sea, esto es la clave. O sea, no hay una respuesta para todos los uruguayos o para los que pueden ahorrar. Aquellos que tienen la suerte de poder ahorrar, depende de cada uno. ¿Para qué está ahorrando? ¿Para su retiro? ¿Para gastar en pesos uruguayos cuando no tenga más trabajo y quiera tener un suplemento jubilatorio? Bueno, entonces ahí que ahorre en la moneda que quiere gastar. Ahora, si quiere irse de viaje, cambiar la moto, el auto, el celular, bueno, que ahorre la moneda en que va a gastarlo. Entonces, como te digo, esto es un traje a medida, no es general para todos. Depende para qué quieras, depende en lo que quieras gastar, sabiendo las tendencias globales, que no queremos. O sea, un viaje, por ejemplo, que es algo que lo gasta circunstancialmente en un corto plazo, y bueno, sería una buena idea poder utilizar dólares se está para viajando eso. mucho, ¿no? O sea, cada fin de semana largo, cada periodo Argentina. de vacaciones, se viaja no solo a Argentina, se viaja a todos los destinos porque se ha hecho más accesible para los uruguayos con este dólar. Ignacio, en los últimos días también ha sido noticia, bueno, este proyecto para, bueno, colaborar con deudores. Está por una parte la propuesta de Cabildo de poner tope, la llamada tasa justa, ese concepto de que quien se endeuda no termine pagando 2, 3, 4 veces lo que pidió. Por otro lado está los deudores del banco hipotecario. Desde tu lugar de especialista, ¿cómo estás viendo estas propuestas que vienen? Creo que acá hay que ser sinceros con lo que probablemente vaya a pasar porque ha pasado en otros lugares. Cuando hay políticas que son muy atractivas desde el punto de vista popular, porque obviamente buscan solucionar un problema grande que hoy tiene la población, que es el sobreendeudamiento. Es un problema, existe. La solución de ese problema, lo que muestra en el mundo, e incluso en el Uruguay, de querer topear, de ponerle un máximo a la tasa de interés, no logra solucionar el problema del acceso al crédito a las personas. Logra que haya menos crédito, porque los que están prestando esa tasa se retiren del mercado, instituciones formales, porque nadie, acá hay que entender una cosa, uno puede obligar a un tope de una tasa de interés. Lo que el gobierno, con una ley o un decreto, no puede obligar es que el que está prestando siga prestando o preste más, porque ahí ya es una decisión del banco, de la institución financiera. Entonces nosotros podemos decir, no puedes prestar esta tasa, pero el banco va a decir, bueno, entonces no presto. La institución financiera va a decir, no, entonces no presto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aparecer un mercado informal, un mercado negro, que va a estar dispuesto a prestar la tasa que es un negocio prestar. No es esto una ONG que va a prestar plata. Entonces, tengamos claro que en otros países donde se han puesto estos topes, ha aumentado mucho el mercado informal de créditos porque los que están en el mercado formal se han retirado y dejado parte afuera de su cartera, digamos, aquellos créditos a los cuales considera por el riesgo que tiene que deberían cobrar una tasa más alta. Entonces no puede, es como querer hacerse trampa al solitario. O sea, ¿cuál sería el mejor escenario entonces? El mejor escenario es buscar soluciones que no contradigan las tendencias, las fuerzas subyacentes del mercado que uno, por más que quiera, no las termina de vencer, porque el mercado se escapa por los costados, se va afuera y aparecen nuevos jugadores que están por fuera de la ley y que atienden las necesidades que van a surgir si se pone un tope. O sea, y esto no lo estoy diciendo en base a teoría, lo estoy diciendo lo que está pasando en lugares que ha querido implementar medidas atractivas, muy simpáticas, como esta, que buscan solucionar problemas reales, porque eso también hay que tenerlo claro. Sí, claro. O sea, esto es un gran problema, pero que no se soluciona con voluntarismo y con imposiciones legales. Se soluciona con, bueno, una economía que permita dar facilidad de trabajo, de acceso al crédito a otras personas. Sí, que las personas no tengan que endeudarse para Eso es el su problema consumo, de fondo, no poner un parche que no va a arreglar el problema. Muncho, rapidito antes de despedirlo, ¿va a ser política al final? No. ¿Partidaria, no? Nunca, se manejó mucho su nombre terminando el verano. No lo manejé yo, nunca dije que iba a ser, por lo tanto, no me descarta? No me tengo que bajar de lo que nunca me subí. ¿Lo descarta? Bien, por ahora.
Todo puede cambiar. Gracias. Cerramos por aquí.